Me cuentas que tienes 10 años y estás en casa con tus padres. Ahora vamos a retroceder en el tiempo. Vamos tiempo antes de tu nacimiento. ¿Qué estás viendo? Hola amigos, soy el niño y en mi canal hablo sobre cuestiones espirituales y del más allá. Este vídeo lo he intentado hacer, como todos, con el mayor respeto, porque no pretendo ofender a nadie, solo dejar que ustedes valoren. En este vídeo quiero mostrarles una prueba más que confirma la existencia de la reencarnación. Son las sesiones de hipnosis regresiva por medio de un terapeuta. Vamos a ver hoy si esta práctica afecta de alguna manera espiritualmente. Vamos a hablar sobre el velo que nos ponen antes de nacer, los traumas que tenemos en vida y sobre las regresiones hipnóticas. A día de hoy es muy habitual usar las regresiones hipnóticas y se hacen cursos específicos para formarse como terapeuta regresivo. Lo vemos incluso en psicólogos, en ocasiones, los cuales también utilizan estas técnicas para ayudar a un paciente. Entiendo perfectamente que se intenta usar para hacer un bien. Esta es una técnica que demuestra la existencia de la reencarnación, ya que los pacientes que se someten a ella llegan a revivir sus vidas pasadas, ya que el terapeuta no solo se enfoca en explorar la vida actual del paciente, sino que en muchos casos su realización es para indagar en existencias pasadas. Con esta práctica, el terapeuta le hace recordar todas las vidas que a él le parece necesario. En ocasiones, se intenta también ayudar a la persona a superar algún tipo de vicio, miedo o trauma. La hace regresar hasta el momento que creó ese trauma y hace por ayudar a su superación. ¿Estará bien hecho desde la espiritualidad? Voy a hacer como si yo fuera un terapeuta y vamos a retroceder a antes de nacer. Quien me siga sabe que antes de nacer somos espíritus y estamos en el mundo espiritual. El espíritu, antes de encarnar, sabe que viene a la tierra a superarse, a purgar ciertas faltas que cometiera en vidas pasadas. En definitiva, a perfeccionarse y a avanzar con los méritos que consiga por su propio esfuerzo. Cuando estamos en el mundo espiritual es cuando recordamos nuestras vidas pasadas, lo que hicimos bien y mal, y lo que habrá que compensar en la nueva vida que se va a iniciar. El espíritu, al meterse en el nuevo cuerpo, sufre una turbación cada vez más fuerte, que poco a poco entra como en un sueño, el cual le avisa del comienzo de la nueva existencia. Entonces es cuando nos ponen el velo, que sirve para no recordar lo que sabemos y lo que hemos decidido vivir, ya que este recuerdo sería perjudicial y podría entorpecer la nueva existencia. Con la regresión, quiebra totalmente la protección del velo, porque el terapeuta le hace recordar todas las vidas que a él le parece necesario. Y en ocasiones solo por curiosidad, porque solo se centra en averiguar qué fue en otra vida, cómo vivió y de qué forma vestía, sin entender que se está adentrando en algo que va más allá del mero recuerdo, ya que a esa persona le puede hacer recordar ciertas cosas ya despierta. Muchas personas piensan, ¿por qué no recordar las vidas pasadas? Por varias razones, Dios ve conveniente el olvido de lo sabido. Saber sobre nuestras vidas pasadas y recordar lo que hicimos nos puede llevar a la humillación o a ensalzar nuestro orgullo. Si las personas recordáramos nuestras vidas pasadas y el que hubiera sido alguien conocido por ser protagonista de una acción histórica que todo el mundo rechazara, esa persona sería repudiada para siempre por todos.
Con el olvido, Dios le da la oportunidad de enmendar sus errores, empezando de nuevo, dejando aquello atrás en el recuerdo, en su nueva existencia. Si no, sería un lastre que le mermaría para siempre. Si un condenado ya pagó su deuda, no sería justo que siguiera pagando por lo que hizo si ya cumplió. Al igual, si es algo bueno lo que hizo y todos le alabaran por aquello, puede que el orgullo le prive de su humildad. Si recordáramos que éramos una mujer que tenía hijos en España y hoy somos un hombre de México sin hijos, podríamos volvernos locos. O centrarnos en querer recuperar aquella vida y perder el tiempo en algo que ya pasó, dejando a un lado la vida actual y sus actuales pruebas. Recordar vidas pasadas incluso nos puede llevar a despertar antiguos odios a ciertas personas por causas que ocurrieron y el velo tapó. Dios nos ayuda con el olvido, porque padeceríamos con el sufrimiento que provoca el remordimiento por lo sucedido. El no recordar vidas pasadas es ideal para empezar de cero, realizar una nueva vida, sin presiones, y poder cumplir día a día el cometido por el que vinimos. A veces intentamos saber de nuestras vidas pasadas, cuando siendo espíritus casi que no las queremos recordar, porque nos recuerdan los errores que cometimos en el pasado y lo que tuvimos que sufrir para compensarlo. En todas las sesiones que se adentran en vidas pasadas, les hacen revivir el padecimiento del momento de la muerte. Siento mucho por aquel que le guste hacer esto, pero ¿qué necesidad de revivir todo eso? Dios nos intenta proteger y nosotros nos adentramos en terrenos peligrosos, de los cuales nadie nos llama a hacerlo. Sanar traumas con la hipnosis regresiva. Respecto al tema de ayudarnos a superar traumas o vicios, hemos dicho que la persona viene a la Tierra a superarse a sí misma. Si alguien le hace una regresión a una vida pasada y le quita un trauma sin esfuerzo, ¿qué mérito tiene a ojos de Dios? No lo superó, se lo eliminaron, y debería haber sido algo que superase esforzándose en su vida. Hay ciertas dificultades que debemos hacer por superarlas nosotros mismos, con fe, si no, no tendrán una compensación. Tal vez la persona piensa que se le está haciendo un bien, y en cierto modo sí, pero para esta vida. Le han ayudado a superar traumas que debería haberse esforzado en superar por sí misma. El día de mañana ya rendirá cuentas con Dios. Hay quien opina que sería mejor si supiéramos lo que hicimos mal en otra vida para poderlo compensar. Miren, ustedes ya están compensando lo que hicieron mal con la vida que les ha tocado vivir. Por eso, unos están mejor, otros peor. Unos pasan unas cosas que otros no las pasan. Las pruebas les van a llegar igualmente, sepan lo que hicieron o no. Tienen que saber que aunque la prueba que estén pasando sea dura, el sobrellevarla durante la vida, al fallecer la recompensa será muy grata, y allá no les importará lo mal que lo pasaron, sino que valió la pena pasarlo. Sé que ahora es difícil de creer, porque lo viven hoy, pero después se sentirán orgullosos de ustedes mismos. A mi entender, estas terapias se adentran en un campo que no se debe tocar, porque Dios ya hizo para que no se supiera, pero ustedes deciden. Yo como humano también tengo ciertas cosas a superar, y mi curiosidad me puede incitar a querer descubrir sobre mis vidas pasadas, pero prefiero no ofender a Dios y no meterme donde no me llaman. Hay que saber no rebasar líneas rojas por curiosidad o por lo que sea. Las pruebas o traumas los intentaré superar con fe de que están conmigo y me ayudan. Sobre nuestras vidas pasadas
Sabemos cuando dormimos y cuando se muere. No necesito saber qué o quién fui en otra vida. Puede ser grato saberlo o no tanto. Si preguntamos a un espíritu elevado si esta práctica está bien hecha, su respuesta será ambigua, porque dejará a nuestra elección si está bien o no para nuestro aprendizaje. Por nosotros mismos, según nuestro libre albedrío, debemos decidir si lo que hacemos está bien visto a ojos de Dios. Puedo estar equivocado, ¿por qué no? Pero ante la duda, prefiero no someterme a esa u otras prácticas parecidas por no ofender a Dios y hacer nada que no deba y perjudique a mi progreso. Informarles que para los amantes del más allá y seguidores de mi canal, pronto habrá noticias que tal vez les guste. Ya iré diciendo, porque creo les gustará. Un saludo.